Un cordial y afectuoso saludo en el nombre del Señor. Damos gracias que podemos acompañarle una semana más en nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Un título que es parte de nuestra identidad bautista latinoamericana, porque todos los bautistas de habla hispana estamos bajo el lema de Jesús, Transformación y Vida. Una verdad que queremos vivirla, queremos que usted también pueda ser parte de ella, que usted pueda llegar a Jesús, a conocerle, y a través de ese conocimiento Jesús pueda transformar y darle una nueva vida. Por eso que nuestro programa se llama Jesús, Transformación y Vida. Así que bienvenido. Ya oramos al Señor para que este tiempo que vamos a compartir juntos nos permita llegar hasta su corazón, poder llevar una palabra de ánimo, y en este programa con un énfasis muy especial, porque el 21 de febrero recién pasado, hace pocos días, estuvo un día especial para la obra bautista a nivel mundial. Uno de los líderes, a la edad de 99 años, partió a la presencia del Señor. Se cambió de casa, como era el dicho que él tenía en sus últimos años. El doctor Billy Graham, un gran evangelista, el hombre que predicó a multitudes. En más de 187 países estuvo presente. Dicen que literalmente alcanzó cerca de 220 millones, pero considerando sus programas de radio y televisión, dicen los cercanos a la organización evangelística Billy Graham que cerca de 2.200 millones de personas fueron alcanzadas, es decir, casi una tercera parte de la población actual del mundo. Algo impresionante, cómo Dios usó a este siervo que fue enterrado con los honores de pocos hombres civiles en el Capitolio. De tal manera que permítanos dedicar este programa como un tributo a la memoria de un gran siervo como es Billy Graham. Y damos gracias a Dios porque él hasta el final pudo decir: Dios es amor. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos en el programa Jesús, Transformación y Vida. Como es habitual, cada semana traemos un invitado. Y en esta oportunidad, el invitado de hoy día fue el primer invitado del año pasado a nuestro programa, el pastor Robert Carter, rector de nuestro Seminario Teológico Bautista, y a quien le he invitado por la relación, por el conocimiento que él tiene a quien hoy día estamos realizando un tributo, el doctor Billy Graham. Pastor, gracias por venir, por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Un placer, muchas gracias por la invitación. ¿Qué sabemos de Billy Graham? ¿Cuál fue su relación con él, con su ministerio? Bueno, obviamente Billy Graham es considerado quizás el representante del pueblo evangélico protestante más destacado, no solo diría yo de este siglo o del siglo pasado, sino que quizás aún algunos dicen desde la época de Jesús. Eso son palabras mayores, porque sabemos que en nuestra historia de la iglesia cristiana hay varias figuras importantes, Lutero, Calvino, que son eminencias especialmente con lo que tiene que ver con la Reforma, pero en cuanto a un personaje que pudo alcanzar la cantidad de personas a quien alcanzó, no hay nadie comparado con Billy Graham. Por eso hay muchos que dicen de que no ha habido una figura antes de él, desde la época de Jesús hasta ahora, y por lo tanto él es considerado quizás, si no es el top, es de los top 3 en lo que es la historia de la iglesia cristiana. Sí, él parte el 21 de febrero pasado, a la edad de 99 años, escribió 27 libros, decíamos que llegó a 187 países, predicándole en vivo a cerca de 220 millones de personas durante toda su trayectoria. Y la organización internacional de Billy Graham, la Asociación de Evangelismo Billy Graham, dice que su alcance a través de la radio, de la televisión, podría ser alrededor de 2.200 millones de personas, es decir, una cantidad importante. Sí, sin duda, y por eso mismo, entendiendo de que a través de la tecnología hoy en día, el alcance que él tuvo comparado a otros que lo antecedieron, que no tuvieron la exposición que él tuvo, es por eso de que el impacto que él tuvo
directamente con personas es considerado el mayor. Si yo traje algunos libros que usted va a poder ver, y este es el último libro que él escribe, Casi en casa. Él tenía un pensamiento, decía, algún día escucharás que Billy Graham ha muerto, no creas ni una palabra, decía, solo me habré cambiado de casa. ¿Ya? Entonces, de alguna manera los que crecimos conociendo su ministerio, hemos sido impactados por su calidad de vida. Sabe que fue enterrado, un hombre de recursos obviamente, pero fue enterrado en un ataúd de $200. Ellos compraron, él pidió a sus hijos que compraran un ataúd hecha por prisioneros en una cárcel. Un ataúd de $200, algo lo más sencillo posible. Y así fue siempre su vida. Dejó muchos principios y algunos nos han marcado a los evangélicos por generaciones. Sin duda, o sea, la forma en que él es despedido es un reflejo de cómo él vivió su vida mientras estuvo aquí. Claro, usted menciona que es un hombre de recursos, pero eso es gracias a una trayectoria larga, de un ministerio largo, donde pudo tener una organización que cada vez fue creciendo, pero él en su forma de ser, en su forma de vivir y especialmente en la forma en que él ministraba, siempre destacaba su sencillez. Por ejemplo, cuando uno analiza sus mensajes no son mensajes profundos en lo teológico, sino que son de un nivel de sencillez para que cualquier persona pueda entender, captar el mensaje, y ahí es donde está el poder de lo que él entregaba. El Espíritu Santo usaba su capacidad de entregar, pero el contenido en sí muchas veces eran contenidos muy sencillas, pero de profundo impacto en las personas. Y por lo tanto me hace sentido de que él haya querido ser despedido de esa misma forma. El hombre que vivió en forma sencilla, el hombre que entregó un mensaje muy sencillo, también fue despedido de una forma muy sencilla. Dicen los comentaristas o la sociedad que Billy Graham fue considerado por décadas uno de los hombres más influyentes en la sociedad norteamericana. De hecho, creo que asesoró cerca de 7 presidentes y algunas noches durmió en la Casa Blanca por conversaciones profundas que tenían con aquellos a quienes aconsejaba. Él era un hombre muy respetado, su opinión era siempre muy bien considerado por los presidentes de Estados Unidos, desde Eisenhower, si no me equivoco, antes de Eisenhower estaba Truman, desde Truman hasta Obama, y por lo tanto cada uno de los presidentes en algún momento recurrió a él por algún consejo, alguna orientación, y por lo tanto se le consideraba como uno de los consejeros espirituales de los presidentes. Tuvo acceso bastante libre a la Casa Blanca, y eso refleja el respeto que toda la sociedad norteamericana tenían de él. Sí, pareció impresionante ver una foto donde él está siendo honrado en el Salón Oval de la Casa Blanca. Solamente 4 personas que no han sido presidentes o oficiales de ejército han sido velados en ese salón. Y Billy Graham obtuvo ese honor al momento de partir, un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos para un hombre realmente íntegro. Sí, de todas maneras es una figura que aún en la sociedad norteamericana y mundial, que no es tan creyente y que no es evangélica, también lo respetaba mucho. Por lo tanto, llegó a ser una figura de renombre mundial y que trascendía las esferas religiosas o las esferas del cristianismo, y muy reconocido entonces por parte de los líderes de la nación de Estados Unidos. Algunas de las cosas que me marcaron de su ministerio es lo que hoy es conocido como un principio Billy Graham. Él nunca se entrevistó con una mujer a solas si no estaba su esposa Ruth presente. Y eso
los líderes hoy día deberíamos escucharlo y poner atención. Si vamos a atender a alguien, a una mujer, hagámoslo en compañía de alguien. Ojalá de nuestra esposa si nos acompaña en el servicio, en el ministerio, pero si no, con alguna secretaria de la iglesia, tengamos ese cuidado. Y este hombre dejó ese principio, ¿ya?, de no entrevistarse a solas con una mujer si no estaba su esposa acompañándole. Y una de las grandes enseñanzas del doctor Billy Graham es que él también tenía muy claro la importancia de su esposa en su propio ministerio. Ella era una mujer de bajo perfil al lado de él, que era una tremenda figura, pero él siempre reconoció en ella que era una mujer fiel y que era el apoyo que él necesitaba. Por lo tanto, en relación a lo que usted menciona, él nunca iba a hacer algo que iba a ir o iba a perjudicar la relación que él tiene con su esposa, y a la vez, por respeto a la mujer, él siempre tenía la conciencia de tener presente a su esposa en cualquier visita de esa índole. Pero también nos muestra un poco lo mismo que nos han enseñado muchos, ¿no? La tendencia de no dejarnos llevar por el poder, por el dinero y por la atracción del sexo opuesto. Y él es un hombre que, pudiendo tener mucho poder o teniendo acceso al poder en una organización grande que creció, nunca dejó que eso le llegara a la cabeza, nunca dejó que eso influyera en su forma de ser. Riquezas nunca fue una atracción para él, sino que él siempre tuvo claro cuál era su misión, cuál era su llamado. Y su llamado simplemente predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Hace muchos años atrás, estando en la ciudad de Iquique, tenía un ministerio juvenil en la iglesia, en la primera iglesia de Iquique, y prediqué durante 3 años en la plaza pública de Iquique, al mediodía después de la escuela dominical. Y en el año 86 se desarrolló el segundo Ámsterdam, donde Billy Graham, con su asociación, invitaba a los evangelistas del mundo. Fue un sueño para mí, un sueño que no se cumplió, haber podido llegar a Ámsterdam. ¿Usted tuvo la oportunidad de estar cerca de él, de conocerle personalmente? No, dicen de que Billy Graham tuvo en la casa de mis papás cuando yo era un pequeño infante, cuando él visitó Chile en su gira por Sudamérica. Yo no tengo recuerdos de eso porque obviamente yo era de poca edad, pero mi papá ya no vive, así que no tengo cómo corroborar eso, pero se dice que estuvo en mi casa. No tengo recuerdos yo en personal, pero sí tengo recuerdos de haber presenciado, de haberlo visto en la televisión, en vivo, en distintas cruzadas que predicó, y especialmente la que más recuerdo fue cuando estuvo en Corea, en Seúl, predicando a estadio lleno y obviamente con un intérprete a su lado. Y esto es algo que yo siempre recuerdo porque a mí me ha tocado varias veces tener que traducirle a otro predicador. Y lo que me llamó mucho la atención de esa ocasión, de lo que yo estaba presenciando, era no tanto Billy Graham, sino que el pastor coreano que le traducía. Y el pastor coreano no solo traducía palabra por palabra lo que el predicador Graham estaba diciendo, sino que lo imitaba en todos los gestos. Y era como ver a Billy Graham en doble. Y eso es algo que yo también de repente me doy cuenta de que yo no puedo, si estoy traduciéndole a un predicador, no puedo estar impávido, no puedo estar quieto como si no existiera, sino que tengo que tratar de más o menos emular lo que está haciendo el otro para tener el mismo impacto en el mensaje. Pero me quedó tan marcado y llamó tanta la atención la forma en que este traductor lo imitaba hasta en los pequeños gestos. Movía la mano, el traductor movía la mano, levantaba la mano, levantaba la mano, hacía un gesto con los ojos, el traductor el mismo gesto con los ojos. Era como verlo en duplicado, y era la primera vez que yo veía esa intencionalidad de parte de un traductor. Y entenderá,
Billy Graham era un predicador apasionado, entonces no era fácil traducir y menos, y más difícil aún el tener que imitarlo en todos sus gestos y expresiones. Así que eso lo vi cuando yo era un lolo y me quedó marcado para siempre, y hasta el día de hoy de repente viene a mi memoria cuando me toca traducirle a otros predicadores. No tuve el privilegio de conocer a un hombre grande como Billy Graham. Damos gracias a Dios por este siervo que se mantuvo hasta el final, tan íntegro, con una trayectoria tan marcada, con huellas que quedan profundamente marcadas para que aquellos que de alguna manera estamos también edificando el reino podamos seguir. Con principios tan claros, con una forma de manejar su vida, de una sencillez tremenda. No tuve el privilegio de conocerle en vida, estuve casi con el sueño de ir a Ámsterdam, pero sin embargo estuve en Estados Unidos, en Washington, la semana pasada, y en la mayoría de las iglesias bautistas en Estados Unidos, obviamente, se hizo un tributo a la vida de este hombre. Se tocaron los 7 himnos, por lo menos en el culto en que yo estuve, se tocaron los 7 himnos que se usaron en su funeral, que seguramente fueron sus himnos predilectos. Y de los libros, de los 27 libros que escribió, no los he leído todos, pero algunos de ellos son parte de la colección de lo que él nos ha estado entregando a través de las letras. Sin duda que nos unimos como obra bautista en Chile a este tributo que rinden los bautistas a nivel mundial de un hombre tan especial. Y damos gracias a Dios por su vida. Sin duda necesitamos mucho Billy Graham para seguir transformando el mundo. ¿Cuál es la reflexión final que nos deja este hombre de Dios? Sin duda que él deja un vacío, pero celebramos su vida, celebramos su ministerio, lo vamos a extrañar, porque obviamente va a ser difícil que haya una persona de su calidad y de su capacidad de alcance a tantas personas, pero a la vez nos marca a todos los de nuestra generación y va a ser un ejemplo a seguir por muchas generaciones más. Va a ser una de esas personas que vamos a seguir estudiando y conociendo y recordando para que futuras generaciones también puedan seguir ese ejemplo, emularlo a él en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de compartir el Evangelio con otros. Cuando fallece, le escribo por mensaje de texto a la hermana Raquel Contreras, directora general de la Casa Bautista Publicaciones, y le hice un pedido. Le dije, por favor, vuelve a reeditar todos los libros de Billy Graham porque se pondrán de moda y todos los creyentes querrán aprender de este hombre. Así que si usted tiene la oportunidad, vaya a una librería cristiana y encuentre los libros de este gran predicador que Dios usó de una manera tan especial. Sin duda hay algunos más conocidos que otros, ¿ya? Pero todos ellos son de una profundidad y de una sencillez, como decía el pastor Robert Carter, que hizo del ministerio de la Asociación Evangelística Billy Graham una tremenda organización. Nosotros a nivel local y a través de nuestro programa presentamos un tributo y damos gracias a Dios por la vida de este hombre, pastor Carter. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa y gracias por las reflexiones y el conocimiento que sin duda nos anima a saber de que podemos conocer a diferentes personas, pero todos ellos tienen una tremenda imagen de este gran siervo de Dios que ya está en casa, en la casa, como él decía, en la casa de mi Padre. Dios le bendiga. Denos un minuto y volvemos con usted. Estamos de vuelta y para un momento muy especial de nuestro programa, como es cuando compartimos el pan espiritual, la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el pastor Robert Carter que nos ha acompañado en el programa de hoy para hablar de este tema tan importante para el mundo bautista, la partida de un siervo tan ejemplar que dejó valores, que dejó principios, que hasta
de alguna manera nos emociona por la calidad de vida que él llegó a experimentar, esa cercanía con Dios y ese mensaje que transmitió a multitudes de personas cuando él decía: Dios es amor, Dios te ama. Y yo quiero usar el versículo quizás más conocido de la Escritura para poder, de alguna manera, poder graficar el mensaje que Billy Graham compartió en tantos países alrededor del mundo. Tuve el privilegio de ser bautizado por un pastor que también está en la presencia del Señor, y él, con una humildad que no es característica de muchos. A tantos nos falta la humildad, pero él fue un tenor que cantaba en las cruzadas de Billy Graham y recorrió Argentina en muchas ciudades cantando en las cruzadas de Billy Graham, un tenor chileno, un hombre de Dios también, y doy gracias al Señor por haber tenido ese privilegio de haber conocido a ese pastor allá en Arica, ¿ya? Y quiero recordarme el nombre, pero no lo tengo en este momento en la memoria. Seguramente a través de la palabra viene. Permítame llevarle a la Escritura un pasaje conocido y quizás el versículo que usted pudiera recitar a ojos cerrados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje tan sencillo, pero tan profundo. Un pasaje que nos permite entender la manera en cómo Dios nos ama de una manera tan grande. Para ejemplificarlo lo dice así: porque de tal manera es tan grande el amor de Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito. No sé si usted tendrá la oportunidad o la bendición de tener hijos, pero no sé si usted estaría dispuesto a ofrecer a su hijo, más aún si es su único hijo, su hijo unigénito, y de poder ofrecerlo en sacrificio para otros. Se cuenta la historia de un hombre que cuidaba un puente, era un cruce ferroviario, y ese día acostumbraba él a irse al trabajo y volver por la noche. Sin embargo, al estar su hijo único en casa, le pidió que lo llevara al trabajo. Le pareció interesante a este padre. Lo acompañó en un momento de descuido. Para hacer corto la narración, en un momento de descuido este niño comenzó a entrarse sobre el río a través del puente ferroviario, cuando de pronto aparece el pitazo del tren. El padre corrió hacia la palanca de cambio, pero mover la palanca de cambio significaba desviar el curso del tren hacia el río y la muerte segura de cientos de personas. Él corrió hasta la palanca, tomó la palanca del cambio y, mirando a su hijo, se mantuvo con las manos firmes y no movió la palanca. Obviamente el tren cruzó el puente y su hijo, que estaba en medio del puente, falleció. Él recibió honores del gobierno de Estados Unidos por haber cumplido tan valientemente su servicio y por haberse de alguna manera sacrificado a su hijo. Son casos extremos, obviamente, pero Dios nos dice que voluntariamente ofreció a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje tremendo. Cuando nosotros hablamos de que Jesús transforma, de que Jesús nos da vida, estamos hablando de esto, de un Cristo que se entregó en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos una vida abundante, una nueva vida. Él dice que no pone remiendo nuevo en paño viejo, que no pone vino nuevo en odres viejos. Él nos habla de una nueva vida, de una vida abundante. Y yo quiero invitarle, si usted no ha tenido el privilegio de conocer a Jesús, de permitirle que Jesús entre en su corazón, de que usted pueda abrirle las puertas de su corazón. Cuando este hombre tremendo que recorrió el mundo predicando acerca del amor de Dios,
invita a tanta gente. En una oportunidad en Moscú, cerca de la mitad de los asistentes al estadio en Moscú vinieron al llamado, invadieron la cancha para poder recibir a Jesús en su corazón. Hoy día, a través de la televisión, a través de los diarios, revistas, a través de la Biblia impresa, quizás en su hogar seguramente nos falta una Biblia, y a través de este programa de televisión lo que estamos diciendo es que Jesús es el autor de la vida. Jesús es el que nos puede transformar y es el que nos da una vida abundante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y ahí está considerado usted y estoy considerado yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He querido cerrar el programa de hoy con este pasaje utilizado por este evangelista, de tanto renombre, tan usado por Dios para llegar a tantas multitudes, para decir simplemente que Jesús es el que puede transformar nuestras vidas y el que puede darnos una vida abundante. Dios le bendiga. Acepte a Jesús, congréguese en una iglesia cercana a su hogar. Escríbanos al email que aparece en la pantalla o al WhatsApp del número telefónico que aparece en pantalla. Estaremos gustosos de saber de usted. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.